de Génesis. El pasaje comienza desde el capítulo 20 de Génesis. El título del capítulo 20 es Protección. Primero, el fracaso en Gerar, versículos 1 y 2. Segundo, Dios protege a Sara, versículos 3 al 7. Tercero, Abimelec reprende a Abraham, versículos 8 al 13. Cuarto, Sara es liberada de su afrenta, versículos 14 al 16. Quinto, Abimelec es bendecido por la oración de Abraham, versículos 17 y 18. Abraham se fue a la tierra de los filisteos al sur, a la región de Gerar, tierra de los filisteos. El rey de ese lugar es Abimelec. Abraham descendió a Gerar, pero allí vuelve a cometer una falta. Leamos los versículos 1 y 2. De allí partió Abraham a la tierra del Negueb, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Abraham vuelve a mentir diciendo que su esposa es su hermana. Entonces el rey de Gerar quiere tomar a Sara por esposa. Abraham descendió a la tierra de los filisteos. Su esposa es quitada y se llena de miedo creyendo que moriría. Obviamente Sara era su media hermana, pero como ahora es su esposa, Abraham había mentido. Anteriormente, en el 12:13, cuando descendieron a Egipto, también sufrió un fracaso por decir que su esposa era la hermana. Esto es un retroceso en la fe de Abraham. Lo correcto hubiera sido que siguiera adelante confiando en la soberanía y poder de Dios. Versículo 3. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche, y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Pero Dios se le apareció a Abimelec en sueños, y le advirtió que no tocara a esa mujer. Sara fue protegida mediante una obra especial de Dios. Entonces Abimelec responde que la tomó sin saber que fuese la esposa de Abraham. Como Dios conocía la situación de Abimelec, no lo condenó fuertemente. Por eso Dios se le apareció en sueños. Le avisó que era la esposa de Abraham y que no la tocara. Versículo 7. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Dios le dice que Abraham es profeta. Abraham era el profeta de esa época. Dios estaba llevando a cabo su obra salvadora por medio de Abraham. Dios dijo a Abimelec que Abraham oraría por fe. Cuando ora el profeta, Dios oye su oración. Primero de Crónicas 21:26.
Al siguiente día, Abimelec devolvió a Sara a Abraham. Por poco Sara iba a sufrir una terrible afrenta, pero fue rescatada por la gracia de Dios. Versículo 14. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Abimelec tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su esposa. Versículo 17. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Versículo 18. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec, a causa de Sara, mujer de Abraham. Si bien Abimelec era un rey pagano, temía a Dios, comprendió su falta, corrigió todo, y fue beneficiado por la oración de Abraham. Cuando Abraham oró a favor de Abimelec, Dios le concedió la gracia. Toda la relación entre Abraham y Abimelec se resolvió. El versículo 17 dice: Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas. Pareciera que Dios impuso cierta plaga sobre la familia de Abimelec para que éste no se acercara a Sara. Pareciera que Dios impuso cierta plaga grande sobre la familia de Abimelec para salvar a Sara. No sabemos específicamente qué tipo de plaga era, pero pareciera una terrible enfermedad. Abimelec estaba lleno de miedo por las palabras de Dios y por la terrible enfermedad. Por eso devolvió rápidamente a Sara. Lo que aprendemos del capítulo 20 es que Abraham volvió a cometer una falta. Abraham es el padre de la fe, pero tampoco Abraham fue salvo por obras. Abraham también tenía pecado. Abraham fue justificado solamente por la fe en el Cristo venidero. En ese momento, Abraham tampoco pudo confiar en el poder y la soberanía de Dios. Por miedo a morir, mintió diciendo que su esposa era su hermana. Otra cosa que aprendemos es que Dios impuso una plaga sobre Abimelec para rescatar a Sara. Aunque los seres humanos cometemos faltas, recibimos la salvación por la gracia de Dios. El versículo 7 dice que Abraham era profeta. En esa época Abraham era el profeta usado por la obra de la salvación, para la obra de la salvación. Por eso, mediante la oración de Abraham a favor de Abimelec, la familia de Abimelec fue bendecida. Seguimos con Génesis capítulo 21. El título del capítulo 21 es Nacimiento. Nacimiento. Primero, el nacimiento de Isaac, versículos 1 al 3. Segundo, Isaac es criado con fe, versículos 4 al 7. Tercero, Ismael se burla de Isaac, versículos 8 y 9. Cuarto, Agar e Ismael son expulsados, versículos 10 al 14. Quinto,
promesa de que Ismael será una gran nación, versículos 15 al 21. Sexto, promesa a Abraham con respecto a Ismael, versículos 22 al 34. En el presente texto bíblico, Dios hace que Abraham tenga a Isaac por medio de Sara. Leamos el versículo 1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Dios protegió a Sara. Dios hizo que Sara concibiera y tuviera a Isaac. Podemos observar la expresión, como había dicho, como había hablado. De este modo, Dios estuvo cuidando a Sara a través de la palabra. La palabra de Dios tiene poder. Un año antes, Dios había prometido a Abraham y Sara que tendrían a Isaac. Cumplido el tiempo, Dios hizo con Abraham y Sara lo que les había dicho. No existe nada que la palabra de Dios no pueda lograr. La palabra de Dios se cumple con certeza. Versículo 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Dios cumplió conforme a su palabra. Sara llegó a tener el hijo de Abraham en su vejez. Esto muestra el poder del Dios omnipotente. Los seres humanos somos débiles, pero el poder de Dios es infinito. Por eso cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90 años, tuvieron a Isaac. Versículo 4. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Isaac fue circuncidado a los 8 días de nacimiento. Capítulo 17, versículo 12, relata la circuncisión. Describe la fe de Abraham, que cree en la promesa de Dios, y la crianza de su hijo en la fe. Educó a su hijo conforme a la palabra de Dios, conforme a la promesa de Dios. El versículo 5 indica que Abraham tenía 100 años cuando le nació Isaac. Muestra que por la gracia y poder de Dios Abraham engendró a Isaac. Versículos 8 y 9. Y creció el niño y fue destetado, e hizo a Abraham gran banquete el día que fue detestado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Llegó el tiempo del destete de Isaac. Si bien no se sabe exactamente el tiempo del destete, podría ser entre los 5 y 6 años. Ismael tendría 14 años más que Isaac. Si Isaac tuviese entre 3 a 5 años, Ismael tendría entre 17 y 19 años. Pero el versículo 9 dice que el hijo de Agar, Ismael, maltrataba a Isaac. Significa que Ismael estaba haciéndole una broma pesada a Isaac, poniendo en riesgo su vida. Cuando Sara vio eso, se preocupó de que Isaac se lastimara. Por eso Sara le pide a Abraham que eche a Ismael. Versículo 10. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Sara le dijo a su
esposo, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Aquí hay un significado espiritual. Gálatas 4:29. El que es nacido de la carne persigue al que es nacido del Espíritu Santo. El que es nacido de la carne persigue al que es nacido del Espíritu Santo. Por lo tanto, Ismael es un creyente que pertenece a la carne, e Isaac simboliza al creyente que pertenece al Espíritu. Del mismo modo, los que son de la carne persiguen a los que son del Espíritu. Esto siempre ha ocurrido en todos los tiempos. El carnal no puede andar junto con el espiritual. Segunda de Corintios 6:14. Por eso, conforme a la palabra, debe ser expulsado. Hay que echar las ideas carnales. Cuando Abraham estaba dubitativo sobre este asunto, Dios le habló a Abraham diciendo que echara a Agar e Ismael. En el versículo 12, Dios le dice a Abraham que atienda todas las palabras de su esposa Sara. En la última parte del versículo 12 dice: en Isaac te será llamada descendencia. Significa que Isaac será el hijo de la promesa, o sea, Cristo sería enviado a través del linaje de Isaac. A través de Isaac promete a Cristo. Finalmente, Abraham expulsó a Agar e Ismael. Cuando recibió la indicación de Dios, Abraham no tardó, sino que los expulsó inmediatamente. Esto también es una muestra de la gran fe de Abraham. Pensándolo humanamente, Agar, si bien es concubina, es su mujer, e Ismael, si bien es el hijo de su concubina, también es su hijo. Físicamente hablando, Ismael es su hijo. Echar a Agar e Ismael significa cortar los lazos afectivos. Significa que prefiere más la palabra de Dios antes que sus afectos humanos y obedece inmediatamente. Conforme al mandato de Dios, tomó una determinación firme, cortando con lo que debía. Finalmente, el espiritual se separa del carnal. Por lo tanto, hoy en día, los creyentes deben cortar su relación con los pensamientos carnales, los afectos humanos y el humanismo. Debemos desechar los pensamientos carnales, los afectos humanos y el humanismo. Debemos abandonar los pensamientos carnales y caminar por la senda de la vida espiritual. Romanos 8:7. Desde el versículo 15, Dios promete hacer de Ismael una gran nación. Obviamente, Ismael no es el hijo de la promesa. Versículo 20. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Ismael creció, habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Ismael también será una gran nación grande. Se hizo fuerte y creció. Le fue bien externamente.
pero Ismael no pudo recibir la bendición espiritual. Versículo 22. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Abimelech, el rey de los filisteos, y su general Ficol fueron a ver a Abraham. ¿Por qué razón Abimelech, rey de Gerar, rey de los filisteos, fue a ver a Abraham? Abimelech dice: Dios está contigo. Incluso un rey pagano sabía que Dios estaba con Abraham. La gente sabía que Abraham caminaba con Dios, obedecía los mandamientos de Dios, y era un hombre bendecido. Abraham llegó a ser un hombre muy rico y muy poderoso. Además, Abraham era profeta. Capítulo 20, versículo 7. Dice que Abraham es príncipe de Dios. Capítulo 23, versículos 5 al 6. Dice que Abraham es príncipe de Dios. Abraham llegó a ser muy poderoso, y la gente del mundo llegó a temerle. Cuando los creyentes ejercen la fe, son bendecidos por Dios y viven bien. Las personas del mundo se rinden y se acercan pidiendo ayuda. Abimelech pide no pelear, pide no invadirse mutuamente. Hacen una alianza para no hacer guerra. Es para que no haya peleas entre ellos ni entre sus descendientes. Versículo 23. Ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Aquel rey pidió que tuviesen buena relación, sin peleas mutuas, incluso hasta en sus descendientes. Versículo 31. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Llamaron a aquel lugar Beerseba. Beerseba significa pozo de juramento. Este pozo es el testimonio de que no harán guerra ni invasiones mutuas. Versículos 31 al 34. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Árbol de tamarisco significa arbusto. Abraham plantó en Beerseba muchos árboles e hizo arbustos. Allí Abraham invocó el nombre de Jehová Dios eterno. Esto indica la vida de adoración a Dios de Abraham. Es una vida de caminar con Dios, confiar en Dios y considerar a Dios como su vida. Donde quiera que iba, Abraham glorificaba siempre a Dios y adoraba a Dios. Aquí, en el capítulo 21, Dios otorga gracia y bendición a Abraham y Sara para que nazca Isaac. Cuando Isaac estaba destetado, estaba siendo molestado por Ismael. También en la actualidad, los creyentes carnales persiguen a los creyentes espirituales. Conforme al pasaje bíblico, debemos echar las ideas carnales y humanistas. Si avanzamos con fe, confiando en Dios, somos bendecidos por Dios y fortalecidos.
Entonces, incluso la gente del mundo se rinde y nos viene a ver. Aquí finalizamos el capítulo 21 y comencemos el capítulo 22. El título del capítulo 22 es Prueba. Primero, Dios prueba a Abraham, versículos 1 y 2. Segundo, servicio a Dios con dedicación, versículos 3 y 4. Tercero, ofrecimiento con sabiduría, versículos 5 al 8. Cuarto, ofrecimiento del unigénito, versículos 9 y 10. Quinto, Dios acepta el sacrificio, versículos 11 al 14. Sexto, bendición a Abraham y su juramento, versículos 15 al 19. Séptimo, los hijos de Nacor, versículos 20 al 24. El capítulo 22 relata la prueba de Dios para Abraham y Abraham ofreciendo a Dios a su hijo unigénito Isaac. Leamos el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dios probó a Abraham. Aquí la prueba no es una tentación negativa. A través de esta prueba, Dios bendeciría a Abraham. Es para aumentar su virtud. Es para bendecirlo poniendo de manifiesto la fe de Abraham. Santiago 1:4. Versículo 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cuál fue la prueba de Dios para Abraham? Toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo en holocausto. Holocausto es un sacrificio que se ofrece a Dios quemando por completo el objeto de sacrificio. Levítico 1, versos 3 al 9. Abraham obedeció fielmente. No es ninguna prueba fácil matar a su valioso hijo que le nació a los 100 años de edad. Es más difícil matar a su hijo que entregar su propia vida. Era más fácil por cuanto Dios le había prometido enviar a Cristo por medio de Isaac. Capítulo 21, versículo 12. Dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Hay una contradicción mutua, porque por un lado le ordena sacrificar a Isaac, y por otro lado dice que enviará a Cristo por medio de Isaac. En caso de morir Isaac, ¿cómo enviaría a Cristo? Así es, en caso de morir Isaac, no podría enviar a Cristo mediante Isaac. Entonces, ¿acaso Dios es indeciso? En esta contradicción, Abraham no pensaba contradictoriamente. Abraham creía ambas cosas y obedeció en ambos casos. De hecho, no es una verdadera contradicción. Para el creyente, el mandamiento de Dios no es contradictorio. Abraham creyó fielmente la palabra de Dios. Hebreos 11, versículos 17 al 19. En Hebreos 11, 17 al 19, dice que Abraham confiaba que Dios podía cumplir su promesa resucitando de los muertos a Isaac. Por eso, Abraham creyó en ambas verdades. Abraham confiaba que si su hijo unigénito Isaac moría,
sería resucitado para que mediante él pudiera ser enviado el Cristo. Romanos 4:17. Es la fe de la resurrección. Dios ni siquiera le había dicho específicamente que resucitaría a su hijo si muriera. Dios no le prometió resucitar a Isaac en caso de muerte. Aunque Dios no le había enseñado sobre la resurrección, Abraham tenía fe de resurrección. Abraham tenía una gran fe en la resurrección. O sea, Abraham pudo cortar incluso el lazo afectivo por su hijo único y por amor a Dios entregó a Isaac. Otra cosa, obedeció los mandamientos de Dios que parecen contradictorios entre sí. También Abraham tenía la fe de la resurrección. Versículo 4. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham obedeció inmediatamente, fue fiel diligentemente. Preparó el sacrificio con mucha dedicación. Monte Moriah estaría lleno de árboles. A pesar de eso, Abraham cortó leñas para el holocausto. Fue al monte Moriah con sus siervos e Isaac. También nosotros debemos prepararnos con dedicación para adorar a Dios. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Abraham caminó 3 días con su amado Isaac. Mientras caminaba durante 3 días, el corazón de Abraham no se alteró. Pensándolo humanamente, cada vez que veía a su hijo podría pensar, oh no, tengo que sacrificar a mi hijo. Y estaríamos muy angustiados. Pero Abraham no se angustió, ni se entristeció. No estuvo indeciso. Obedeció el mandato de Dios, se aferró en la palabra de Dios y caminó 3 días orando. Su corazón contemplaba a Dios, recibía solamente la guía y la dirección de Dios. Desechó los pensamientos humanos, caminaba orando y teniendo comunión con Dios. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Dejó bajo el monte a los siervos. En el versículo 6 le dice a Isaac que lleve las leñas del holocausto. Abraham actuó con sabiduría. Si hubiese llevado a los siervos, estos no habrían entendido que Abraham sacrificara al hijo único Isaac. Los siervos habrían impedido que Abraham ofreciera el holocausto. Ellos no lo habrían comprendido y serían estorbos. Para evitar estos inconvenientes, de antemano, directamente deja a los siervos abajo del monte. Abraham pensó en muchas cosas. También hizo que su hijo único Isaac cargara las leñas. Luego ambos subieron
llevando el fuego y cuchillo. Versículos 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él le respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Le respondió a Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ambos estaban caminando, pero repentinamente Isaac hace una pregunta. He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Escuchando esto, Abraham pudo haber sentido una gran angustia en su corazón. Llevado por los afectos humanos, podría cambiar de opinión. Sin embargo, Abraham no se dejó llevar por sentimientos humanos. Avanzó, orando, contemplando solo a Dios. Por inspiración del Espíritu Santo, Abraham respondió: Dios proveerá. Finalmente, se cumplió según estas palabras. Mateo 10:20. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Versículo 10. Y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Puso a Isaac sobre el altar y lo ató. Isaac era un muchacho lo suficientemente grande como para cargar leñas. Abraham era un anciano. En ese momento, Abraham le habría hablado a su hijo Isaac: Dios desea que tú seas el holocausto. En ese momento, Isaac estaba agradecido de que fuera ofrecido en sacrificio a Dios. Abraham tenía buena fe, e Isaac también tenía buena fe. ¿Por qué fue necesario ser atado? Isaac podría patalear para no ser acuchillado. En su instinto por evitar el cuchillo, Isaac podría caer rodando y sufrir un accidente. Por lo tanto, las ataduras son buenas. Hay muchos beneficios espirituales en que seamos atados a la iglesia y a los reglamentos. Abraham tomó el cuchillo y estaba a punto de matar a Isaac. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Versículo 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Cuando levantó su mano para matar personalmente a su hijo único, Isaac, Dios se lo impidió. Dios aprobó la fe de Abraham. Es como si ya hubiese aceptado a Isaac. Dios mira el corazón. Dios le dijo: ya conozco que temes a Dios. Abraham amaba más a Dios que a su hijo. Abraham obedeció el mandato de Dios y glorificó a Dios. Superó la prueba y fue elogiado. Santiago 1:12. Dios puso en evidencia la valiosa fe de Abraham y lo bendijo. Dios hizo que un carnero estuviera trabado de sus cuernos en un zarzal y fuera ofrecido en lugar de Isaac. Por eso en el versículo 14, Abraham llama a ese lugar Jehová Iré,
significa Jehová proveerá. Cuando avanzamos con fe, Dios, que sabe de antemano, prepara lo necesario. Dios siempre prepara lo necesario para el creyente que avanza con fe obediente. En el versículo 15 vemos que Dios vuelve a bendecir nuevamente a Abraham. Dios engrandecería a Abraham y lo multiplicaría como las estrellas del cielo y la arena del mar. Dijo que le daría la bendición de vencer en la lucha contra los enemigos y conquistarlos. Abraham obedeció y amó a Dios y fue bendecido grandemente. En los versículos 20 al 24 aparecen los hijos de Nacor. Aparece la genealogía del primer hermano menor de Abraham, Nacor. En el versículo 23 aparece el nombre de Rebeca. Rebeca llegaría a ser la esposa de Isaac más adelante. Aquí finalizamos el capítulo 22. En este capítulo 22, Abraham entregó a Dios a su amado Hijo único Isaac. Seamos imitadores de la fe de Abraham y recibamos la misma bendición de Abraham. Finalizamos la clase 12 de Génesis.